¿Por qué Latinoamérica nunca escapa de la pobreza? La historia está llena de líderes mesiánicos que querían alcanzar la justicia social, pero que, sin embargo, terminaron como el rosario de la aurora con grandes crisis, hiperinflaciones, represión y mucha pobreza. Es decir, el populismo latinoamericano prácticamente siempre, por no decir siempre, logra un resultado opuesto a lo esperado, y la pregunta es, ¿por qué la historia económica de América Latina termina de la misma forma? Con una gran decepción. Primero tenemos que empezar diciendo qué es el populismo. Muchos han dado una definición incierta, pero esta es la que más cerca está de la realidad. El populismo es el fenómeno con el que un político intenta ganar el poder, con amplias promesas y beneficios y concesiones a clases bajas. Escrito por Edwin Williamson, un historiador especializado en Hispanoamérica. Más allá de las definiciones, el populismo tiene rasgos comunes que todos podemos identificar. Por ejemplo, un líder carismático que ejerce un liderazgo fuerte y personalista que utiliza un discurso que polariza entre buenos y malos, entre el pueblo y el antipueblo, y que habitualmente pone en la diana a las élites, a las grandes empresas, a los bancos o instituciones como el Fondo Monetario Internacional. Para estos líderes, esta gente son siempre los responsables de todas las desdichas sociales. Ser rico es malo, es inhumano. Así lo digo y condeno a los ricos. Así lo dijo Hugo Chávez. Eso no es todo. Además, en cuanto tienen oportunidad, también intentan copar todos los organismos públicos, poniendo a leales suyos al tiempo que promueven profundos cambios institucionales. Por ejemplo, ¿alguna vez te has preguntado por qué en América Latina siempre están debatiendo sobre nuevas constituciones? Pues ya lo sabes. En los últimos 20 años hemos visto importantes cambios constitucionales en Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua, un intento fallido en Chile y cambios menores en un sinfín de otros países. Pues además de los rasgos políticos, el populismo tiene ciertas características comunes de índole económico. Hablamos de, por ejemplo, el proteccionismo, la reforma agraria, los controles de capitales, la nacionalización de grandes empresas o la generosidad con el gasto público, entre otras. Ok, lo primero que pasa es que el líder populista se haga con el poder. Es el inicio de todo el proceso y el contexto es muy similar. La población está insatisfecha, la economía no va bien, los precios crecen, los servicios públicos son de mala calidad, la corrupción está súper extendida y la sensación general es que el asesor social está completamente estropeado. Entonces, la mayoría de las personas quieren un cambio brusco. ¿Y sabes qué? Este sentimiento es aprovechado por el populismo para señalar unos culpables muy concretos y así prometer soluciones fáciles. De esta forma, llegan al gobierno y ahí es cuando toman el poder. Empiezan a gastar a manos llenas, ya sea tirando de deuda o incluso de la máquina de imprimir billetes. Esto fue lo que ocurrió en Venezuela. La mala situación económica, el incremento del 30% en el precio del transporte público y la falta de perspectiva hizo que en 1989 se produjera el Caracazo, una serie de grandes protestas que terminaron de liquidar a más de 300 manifestantes. Ese fue el comienzo de una llama que derivó en un intento de golpe de estado liderado por Hugo Chávez en 1992 para imponer la revolución bolivariana y que terminó con este mismo personaje llegando al Palacio de Miraflores, la Casa Blanca venezolana en 1999. Y otro ejemplo es también lo que ocurrió en Argentina con la llegada de los Kirchner. Los ajustes tras el corralito y la gran crisis de los años 2001 y 2002 dejaron el terreno libre para la llegada de Ernesto Kirchner. Después de que todo marcha bien y los líderes están a toda vela, alcanzan su popularidad, los enormes incrementos de gastos y los planes sociales de todo tipo parecen avalar su discurso. Además, la reducción de los precios del servicio público y en casos también de los controles de precios parecen mejorar la vida tanto de las clases medias como de las clases más pobres. Tanto en el mandato de los Kirchner como el de Hugo Chávez, el crecimiento económico se disparó y que además, en este caso los incrementos del gasto público coincidieron con una enorme bonanza petrolera que multiplicó los recursos públicos, particularmente en Venezuela. El problema es que lejos de mejorar la economía y pese al aparente crecimiento, las políticas populistas poco a poco destruyen los cimientos económicos del país. Para explicarte mejor, el Estado tiende a expulsar a las empresas privadas y el gasto se financia con deuda o con la máquina de imprimir billetes. La regulación de precios y los controles de capitales dañan la competitividad nacional. Las importaciones alimentan un enorme agujero exterior. Ahí es cuando la inflación entra en escena y el poder jurídico comienza a decaer. La cuestión es que el crecimiento de estos países con nuevos líderes populistas nunca dura demasiado.
Por ejemplo, en la Argentina de los Kirchner, el creciente déficit público dio paso a una inflación bastante grande y posteriormente a una crisis que ha hundido el nivel de vida de los argentinos. En Venezuela, la caída de los precios del petróleo supuso que el modelo bolivariano fuera completamente inviable y el país entró en uno de los mayores procesos de empobrecimiento y colapso económico jamás experimentados. Debido a la caída de la economía, los gobiernos populistas intentan hacer más de lo mismo, pero con más intensidad. Por ejemplo, control de capitales, múltiples tipos de cambios, controles de precios, más impuestos, entre otras cosas. Esto lleva a que su popularidad caiga tan rápido que esto lleva a los gobiernos a jugar sucio. Por ejemplo, con mil motivos. No es extraño que intenten meter manos a los tribunales, en los medios de comunicación o incluso en las filas de la oposición. También es frecuente que ante la inminente pérdida del poder político, los casos de corrupción se multipliquen y todo ello no hace más que empeorar mucho más las cosas. Por ejemplo, en Venezuela fue de tal calibre que la inflación superó el 130.000% en el año 2018. Realmente todos los ciclos populistas de América Latina terminaron igual. Por ejemplo, en Perú, en el gobierno de Alan García. Sí, en 1986 creció un 12% apenas 2 años más tarde. En 1988 el país ya estaba caído, además que el déficit público superó el 10% del Producto Interno Bruto en el 87, el 88 y el 89, un enorme boquete presupuestario que terminó provocando una hiperinflación del 7000% en 1990 y un empobrecimiento masivo. De aquí en adelante las cosas empiezan a ir tan mal que prácticamente toca hacer borrón y cuenta nueva, lo que evidentemente le suele corresponder, si es que se puede, a un nuevo gobierno. Los ajustes llegados hasta ese punto son muy duros, así que la pobreza no da tregua y el país tiene que recurrir al apoyo de instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Los pobres suelen llegar siendo más pobres que al comienzo de todo el ciclo populista, así que no es extraño que esto desencadene nuevas olas de descontento social que allanan el terreno para la llegada de un nuevo Mesías. Ahí entonces vuelve a empezar todo el ciclo. Por supuesto, con el paso del tiempo se han producido algunos cambios, por ejemplo, en el llamado populismo de segunda generación, que se ha dado sobre todo a partir de los años 90, con la excepción de Venezuela, los casos de hiperinflación son menos frecuentes. Conscientes del riesgo que tiene imprimir más y más billetes, los gobiernos han preferido pedir préstamos, disparando con ello la deuda internacional. Esto fue lo que ocurrió en las últimas décadas en Bolivia, Ecuador o Nicaragua. Argentina, por su parte, sigue siendo un caso mixto. También suelen tratar de guardar más las apariencias a la hora de tomar el control total de las instituciones. Son más rescatados a la hora de llamar a la revolución y se apoyan mucho en regular todo lo regulable y más. Por ejemplo, el incremento de los salarios mínimos. Esa suele ser una de las grandes banderas. Según para América Latina de la ONU, el salario mínimo real se incrementó en Bolivia en un 133% entre el 2005 y el 2017. En Ecuador se incrementó en un 67% durante el gobierno de Correo y en Nicaragua se incrementó un 75% entre los años 2006 y 2017. Y el problema de estos incrementos de salario mínimo no suelen ir ligados a incrementos de la productividad o la competitividad nacional. Esto lleva a que al final terminen provocando serios problemas económicos. Sea como sea, esto suele repetirse en todos los ciclos populistas de América Latina. Un ejemplo del populismo de segunda generación es Nicaragua. Hablemos de la Nicaragua de Daniel Ortega. La República de Nicaragua es el país más grande de Centroamérica. Se independizó de España en 1821 y con un Producto Interno Bruto per cápita de poco más de $2000, hoy está en uno de los países más pobres de toda América Latina. En términos nominales hablamos, de hecho, del segundo país más pobre de la región. Este país está controlado por Daniel Ortega como presidente y su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. Esto es un caso del ciclo populista que, además, ha terminado devorando el propio sistema democrático para dar lugar a una dictadura plena. Las manifestaciones aquí son reprimidas, los opositores políticos son perseguidos, la policía actúa prácticamente sin límites y las elecciones son una broma. Por supuesto que la economía también es muy mala. Esto comenzó tras tantas protestas. El propio Daniel Ortega fue presidente entre 1985 y 1990. Sin embargo, ese año su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, perdió las elecciones. Entonces, entre 1990 y el 2006, los gobiernos de Violeta Chamorro, Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, digamos que aparentemente hicieron sus deberes. El país tuvo estabilidad.
las reservas internacionales se multiplicaron, la inflación se mantuvo estable y el control de gasto público hizo que la deuda externa se redujera. Lo que no se redujo fue la pobreza ni tampoco la desigualdad, ni la corrupción. En el año 2006, Nicaragua era considerado uno de los 30 países más corruptos del mundo y el 48.3% de toda su población seguía sumida en la pobreza. Para colmo, los precios del petróleo se dispararon pasando de los $40 en el verano a los $70 en la primavera del 2006. Según una encuesta de Gallup, ese mismo año, en el 2006, el 73% de los nicaragüenses pensaron que las cosas no iban por buen camino. Este sentimiento dio un paso perfecto para el regreso de Daniel Ortega, quien por supuesto ganó las elecciones. Al principio, Ortega fue muy comedido y mantuvo un discurso enfocado a la paz, el amor y la reconciliación política. Por supuesto, había puesto en la mesa las mismas propuestas de siempre, las llamadas justicia social, a terminar con el neoliberalismo, la necesidad de proteger al pueblo frente a los malvados, entre otras cosas. Una vez que Ortega se hizo con el poder, el gobierno de Ortega hizo dos cosas. Por un lado, alimentó el gasto público con grandes planes sociales como el programa Hambre Cero, que contribuyeron a elevar aún más la popularidad del gobierno. Estos planes fueron en gran medida financiados por los petrodólares de Venezuela. De hecho, los préstamos en condiciones más que ventajosas de Venezuela al gobierno de Daniel Ortega superaron los $7.200 millones, más de la mitad del Producto Interno del país. Así que por supuesto, en Nicaragua todo comenzó a girar en torno al gobierno, como la economía, que estaba repuntando gracias a los planes del estímulo económico. Este proceso fue más sencillo, hizo que muchos políticos y medios de comunicación vieran a Ortega como un ejemplo de estabilidad. Sin embargo, lo que no hizo el gobierno de Nicaragua fueron cosas como mejorar la competitividad nacional, alentar la inversión extranjera o la modernización productiva, o garantizar la seguridad jurídica. Esas cosas eran lo de menos. ¿Sabes después lo que ocurrió? Cuando en el 2017 el dinero venezolano desapareció, la economía comenzó a venirse abajo, un claro ejemplo de todo lo que venimos diciendo. Pero claro, si has llegado hasta aquí, cuéntanos tu opinión. ¿Cuál sería tu idea para llevar a Latinoamérica a la riqueza?